vamos a comenzar con nuestro curso de razonamiento verbal, nuestro primer tema de segundo bimestre, y tenemos el tema de antonimia, ¿no es cierto? Al igual que los sinónimos, los antónimos los conocemos muy bien. Son las palabras que tienen significados opuestos, significados contrarios. Pero existen tipos de sinónimos. Por ejemplo, estas clases tenemos primero, el antónimo morfológico es aquel que utilizan prefijos. En realidad yo pienso que son los antónimos más fáciles. Por ejemplo, cuidar, descuidar. O sea, es la misma palabra, es la misma raíz, solamente que le coloco un prefijo. Recordemos que los prefijos están antes de la raíz. Si yo, por ejemplo, también digo ordenar, desordenar. ¿La misma palabra o no? Normal, anormal. Muy bien. Puntual, impuntual. Legal, ilegal. ¿No es cierto? Solamente le coloco un prefijo para poder saber que la palabra es lo contrario. Luego tenemos los antónimos excluyentes. Son totalmente opuestos. Si existe uno, el otro no puede existir. Por ejemplo, si yo estoy vivo, es obviamente que yo no estoy muerto. ¿No es cierto? Que es lo contrario. Y si alguien está muerto, pues obviamente es que no está vivo. Si alguien está sentado es porque obviamente no está parado. Y si alguien está parado es porque obviamente no está sentado. Esos vienen a ser los antónimos excluyentes, extremos totales, donde cuando existe uno no puede existir el otro. 3. Antónimos extremos. Significado parcialmente opuesto. ¿Qué quiere decir? Que son graduales, tienen un intermedio. Por ejemplo, frío, caliente. Pero del extremo frío y del extremo caliente, ¿hay un medio o no? Tibio. Igual, seco, mojado. ¿Hay un medio o no? Húmedo. Los antónimos inversos. Significado contrario. Pero los dos necesitan coincidir, los dos se necesitan para poder tener un mismo fin. Por ejemplo, vendedor y comprador. Si vos soy un vendedor, ¿es por qué? Porque obviamente hay compradores. Y si yo soy un comprador es porque obviamente hay un vendedor, ¿no es cierto? Madre, hija. Si yo soy madre es porque obviamente tengo una hija. Y si yo soy hija es porque obviamente he tenido una madre. Muy bien, esos son los tipos de antónimos. Veamos lo que vamos a trabajar. Muy bien, tenemos el primer ejercicio. Dice, completa el rombo escribiendo los antónimos de las siguientes palabras. Muy bien, este ejercicio lo voy a trabajar yo. Veamos ahí. La número 1 dice, tregua, armisticio. ¿Cuál sería lo contrario de esto solo con 3 palabras? Y comienza con él. Lío, ¿no es cierto? Tregua es tener paz. ¿Y lío qué es? Un enfrentamiento, una pelea, lo contrario. Honesto, probo. ¿Cuál sería lo contrario con 5 letras? Venal. Venal es corrupto, lo contrario. Humilde, modesto. ¿Cuál sería lo contrario con 7 letras? Y que empiece con P y termine con E. Pedante, ¿no es cierto? Pedante. Es alguien creído. Docto, sapiente. Es alguien inteligente. ¿Cuál es lo contrario a esto? Que tenga 9 palabras y además tenga que iniciar con I y termine con E. Ignorante, lo contrario, ¿cierto? Número 5, prohibición, censura. ¿Cuál es lo contrario? Que tiene que tener, veamos, 3, 6, 9, 10, 11 letras. 11 letras que comience con B y termine con O. Beneplácito. Faltó la tilde. Beneplácito, ¿no es cierto? Ahora, simpatía, agrado. Lo contrario con 11 palabras. 11 letras. Repugnancia. La 7. Censurable, condenable. Lo contrario que tiene que tener 9 letras. Que empiece con P y termine con E. Plausible. Plausible. Censurable es prohibible, ¿no es cierto? Que no debe estar allí. Cambio plausible es que se puede aplaudir, que está aceptado. Obeso, gordo. Lo contrario que tiene que tener 3, 6, 7 letras. Empieza con C y termina con O. Chupado. Bueno, ya salió la 9, que es breve, corto. Lo contrario, vasto. Vasto es extenso. Vasto con V es extenso. Y la última, injuria, ofensa. Injuria, ofensa, ¿no es cierto? Significa tratar mal a alguien, insultarlo. Lo contrario de 3 letras, oda. Oda significa alabanza. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, escribe el antónimo más adecuado para los 2 significados de la palabra resaltada. Puedes hacer los cambios gramaticales que sean necesarios.
Quiere decir que yo puedo cambiar el verbo, o puedo ponerlo en pasado si es que está en presente para que suene mejor, o puedo ponerlo en plural, ya. Muy bien, a ver, la número 1 dice, la maleta que llevas es ligera. Y la siguiente dice, es ligera en los quehaceres del hogar. A pesar de que estemos colocando la misma palabra, no significa que los contrarios o los significados que tienen sean los mismos. Por ejemplo, la maleta que llevas es ligera, quiere decir que no tiene mucho peso, ¿no es cierto? Lo contrario, la maleta que llevas es pesada. Es ligera en los quehaceres del hogar. Al decir que es ligera es que es floja, lo deja de hacer. Lo contrario es hacendosa en los quehaceres del hogar. ¿Ven cómo cambia? ¿Cómo sus antónimos son diferentes? A pesar de que estamos usando la misma palabra, todo depende del contexto, todo depende de la oración. Y es como ustedes van a trabajar el ejercicio 2, 3 y 4. Ustedes van a terminar de completarlo. Yo ya les he dado el ejemplo. El siguiente ejercicio. Señale el antónimo correspondiente de cada palabra. Este ejercicio también lo van a trabajar ustedes. Marcan allí el antónimo de cada uno de estos ejercicios. El siguiente. Veamos con autoevaluación. Yo voy a trabajar este. Dice, busca 4 parejas de antónimos y escribas en la parte inferior. Entrante. Voy a tomar la primera palabra entrante. ¿Cuál sería lo contrario a entrante? Entrante es que está entrando en un lugar. Lo contrario, ¿qué es? Saliente. Ese es mi primer par de antónimos. Patrón. Amo, el que contrata. ¿Cuál es lo contrario? Criado. Acá es mi segundo par de antónimos. Dispersar. Dispersar es hacerlo grande, botarlo por todas partes. Lo contrario, reunir. Aprender. Lo contrario, si ustedes están aprendiendo, ¿cuál es lo contrario? De que yo les esté enseñando, ¿no es cierto? Ahí está mi último par de antónimos. Nos quedó solitario y espiritual, y estos serían hasta sinónimos, no tienen nada que ver. Muy bien, seguimos. Marca la alternativa que contenga la palabra del significado o sentido opuesto, es decir, el antónimo, a la palabra resaltada en cada oración. Muy bien, para estos ejercicios yo trabajo los números impares y ustedes los números pares. La 5 dice, nadie se atreve a hacerle bromas al gerente por su carácter serio e irascible. Serio e irascible quiere decir lleno de cólera, de ira. ¿Cuál es lo contrario? Su carácter sereno, sereno. Profesor, ¿por qué no es calmado? Dime, ¿existe carácter calmado? No, sería la actitud en este caso. La 6 lo hacen ustedes. La 7. Si programamos actividades monótonas, entonces caeremos en el aburrimiento. Monótonas es eso, aburrido. ¿Cuál es lo contrario? Actividades divertidas. Muy bien. Igual estos son los antónimos de estas palabras. Yo voy a hacer, seguimos con ustedes los números pares y yo los impares. Lozano lo hacen ustedes, puntiagudo. Puntiagudo, ¿no es cierto? Que tiene punta, lo contrario es romo, romo. Por ejemplo, no sé si han escuchado la tijera punta roma, ¿no es cierto? Cuando les compran, cuando es inicial, es que no tiene punta, que no se van a lastimar. La 10 ustedes, la 11, acatar. Acatar es obedecer. ¿Cuál es lo contrario? Infringir, ¿no es cierto? Infringir, desobedecer, romper las reglas. Muy bien, y la número 12 lo trabajan ustedes. Muy bien, para que quede claro lo que ustedes tienen que hacer. Primero, transcribir. En el cuaderno tienen que transcribir la parte teórica. Lo primero que hicimos, describiendo qué son los antónimos y las clases de antónimos, eso tiene que estar en su cuaderno. En el libro, los ejercicios ya desarrollados. Lo que yo he desarrollado, eso tiene que estar escrito en su libro. ¿Qué es lo que tienen como tarea? En el libro, ahí dice bien claro, en el libro. Completar los ejercicios de la página 158 que se han indicado. Los ejercicios que les dije que ustedes iban a hacer, que ya he señalado tal ejercicio haces, los números pares, ya eso tienen que hacer y está en la página 158, lo completo. Y su tarea que está en la página 159. Todo eso, nuevamente lo digo, para que quede aquí bien claro, lo hacen en su libro.